ángeles ya vienen bajando, la iglesia a despertar, pues ha llegado la hora, la gracia hay que proclamar, la obra del Espíritu Santo se ha de manifestar, la iglesia se ha levantado, el Señor al frente está. Vino al mundo sin miedo y sin dudar, vino al mundo la gracia a proclamar, vino al mundo en todo tiempo y lugar, créelo, vívelo y compártelo, pues Cristo volverá. Jesucristo hoy está llamando a todos a trabajar, los campos ya están maduros, la obra hay que completar, varón, mujeres, niños y ancianos, unidos deben estar, su pueblo no marcha solo, el Señor al frente va. Vino al mundo sin miedo y sin dudar, vino al mundo la gracia proclamar. Para sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to heal the brokenhearted, para predicar libertad a los cautivos, to preach deliverance to the captives, también que para limpiar el cuerpo. Alguien desea que le regale. Ahí saque, por favor, saque. Ahí pueden tener, le estamos regalando a la gente, ahí a la gente. Me da gusto ver a los hermanos que no había podido ver también, que el Señor les bendiga a todos. Y hoy día vamos a dar porotos, vamos a dar un mensaje fuerte. Sí, ahí está bien, gracias. Un mensaje que tiene que ver con los eventos finales. Vamos a aprender acerca de la Biblia, algunas cosas que Dios quiere que nosotros aprendamos. Y entonces los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 32 en adelante. Y en las palabras del Señor Jesús, ahí ya en el Monte de las Olivas, dando el mensaje que Dios quería que diese, dice ahí: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese es un texto muy conocido por nosotros que estudiamos la escatología, que estudiamos los eventos finales. Y ahí dice que no pasará la generación, que es un periodo de 40 años, y que todo se va a cumplir en ese periodo. También en Habacuc, capítulo 2, versículo 14, dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así que está profetizado que va a llegar un momento que se va a conocer todo, absolutamente todo, lo que la Biblia nos presenta en cuanto a profecías, en cuanto a eventos, y que los eventos finales por el Espíritu Santo van a ser discernidos y van a ser entendidos por el pueblo de Dios. Así que teniendo esta promesa, vamos a estudiar, porque hay un pasaje que la otra vez comentamos, que tiene que ver con los 6.000 años. Los 6.000 años nos muestran
la mensajera del Señor, que desde la creación, desde Adán hasta la venida de Cristo, hay un periodo de 6.000 años, y después que Jesús venga, va a haber un periodo de 1.000 años en que la tierra va a descansar. Así como hay 6 días de descanso y hay un 7º día de reposo, la tierra, el planeta, la historia de la humanidad, también tiene un periodo de 6.000 años, y cuando venga Jesús, esos 1.000 años que van a ser el 7º, van a comenzar. Y se va a completar el plan perfecto de 7.000, y la Nueva Jerusalén va a descender, y esta tierra va a volver a ser el plan de Dios, que Dios quería en el inicio con Adán y Eva. Y eso es lo que les voy a leer acá, para ratificar, porque de eso vamos a comentar hoy día. Durante 6.000 años, dice Conflicto de los Siglos, página 641, durante 6.000 años, la obra de rebelión de Satanás, que Satanás hizo temblar la tierra. Él convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades, y sus prisioneros nunca los soltaba para que volviese a su casa. Durante 6.000 años, dice ella, su prisión ha recibido al pueblo de Dios y lo había tenido cautivo para siempre, si Cristo no hubiese roto sus cadenas y libertado a los que tenía presos. Así que aquí habla de que Satanás durante 6.000 años, en el conflicto de los siglos, durante 6.000 años, entonces tuvo cautivo este planeta, cautivo esta tierra. Y vamos a ver que esto tiene que ver con los jubileos, y ya lo hemos comentado en otras oportunidades, con los 7 castigos, con el 2043, con los eventos finales. Vamos a estudiar con los acontecimientos cada 7 años, cada 3 años y medio, si acaso el pueblo de Dios lo supo antes o no lo supo. ¿Ustedes se acuerdan, hermano Carlos, de algún evento que sucedió antes de que ocurriera y que Dios lo dio a conocer? ¿Ante el diluvio, por ejemplo? El diluvio, podemos ver a Noé. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? O sea, Noé lo sabía que venía el diluvio, ¿sí o no? Sí. Lo supo 120 años. Y vamos a ver en la Biblia que Dios muestra, por ejemplo, compara Sodoma y Gomorra, la destrucción de Sodoma y Gomorra, como la destrucción que viene ahora, que con la venida de Cristo, ¿no es cierto? Compara lo que es en los tiempos de Noé. Dice, así como fue los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea, compara en los acontecimientos de destrucción que vino el diluvio, fueron muertas las personas, pero además todos los ingredientes los encontramos ahí, porque Noé supo 120 años que iba a ser destruido el planeta, lo supo, y la familia de Noé también lo supo, ¿no es cierto? Y si vemos a Sodoma y Gomorra, por ejemplo, dice que esconderé de mi siervo Abraham lo que he de realizar. ¿Se acuerda lo que le dijo a Abraham? Dios le dijo, voy a destruir la ciudad, Sodoma y Gomorra, porque son ciudades impías, ya, ¿no es cierto?, ya han colmado el vaso de la paciencia. Y entonces dice que esconderé a mi siervo Abraham lo que voy a hacer, y entonces Abraham intercede, le dice, si hubieran 50 justos, Señor, ¿se acuerdan? No le destruiré por amor a esos 50. Y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 10. Cuando esa ciudad es símbolo de la destrucción final, es porque Abraham ya no sabía de que esa ciudad iba a ser destruida. O sea, lo que les quiero comentar es que va a ver el pueblo de Dios, va a entender los sucesos finales, los sucesos que vienen a continuación. Por eso que cuando Jesús dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto concluya, ya le estaba dando un periodo de tiempo a los discípulos, a la gente que vivía ahí, a los fariseos, a los saduceos, de 40 años, y pasados esos 40 años, vino la destrucción de Jerusalén, y que representa el fin del mundo, representa la destrucción final. Ya lo sabían 40 años antes. ¿Dando cuenta? Entonces, cuando vamos a estudiar ahora el tema de los jubileos, y vamos a aprender que estos 6.000 años, también dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto ¿a quién? ¿Ustedes creen que si en la antigüedad, cuando vino la primera vez, lo supieron la gente por una profecía, va a ser distinto ahora en su segunda venida? ¿Va a ser distinto? Dice que había unas personas que estaban ahí estudiando a la vela de la noche, unos pastores. ¿Saben lo que estaban estudiando ellos? Estaban estudiando el libro de Daniel. Y a través del libro de Daniel estaban viendo en la vigilia de la noche
cuándo iba a concluir o se iba a manifestar el Mesías a través de la profecía de las 70 semanas. Ellos ya lo sabían. Pese a cuando vino el ángel, ellos fueron inmediatamente, pero sin embargo no fueron los fariseos, no fueron los saduceos, no fue la gente, los dirigentes no fueron, no entendieron ellos. Nuevamente se va a volver a repetir. Ahora cuando venga Jesús, van a ser la gente humilde, la gente sencilla, no dirigente, no doctor, no teólogo, que van a estar esperándolo porque van a estudiar lo que son los tiempos. Y entonces dice acá, voy a leer otra cita de Hogar Cristiano en la página 488, dice: durante 6.000 años Satanás luchó para mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos, está diciendo ella, que van a pasar un periodo de 6.000 años y entonces los santos van a tomar el reino. Eso va a ser con la segunda venida. Siempre ella habla de un periodo de 6.000 años. Si nosotros estudiamos la genealogía, y eso es lo que vamos a comentar, cómo allá en Puerto Rico encontramos a un varón de Dios que nos presentó el tema de los 6.000 años. Y cómo desde Adán, pasando, lo vamos a estudiar, por eso que pongan atención a todo lo que vamos a ver, vamos a ver muchas citas, vamos a aprender, desde Adán, tomando la vida de Adán, de Sem, de Noé, de toda esa gente, y avanzando por la historia, vamos a llegar que los 6.000 años se cumplen exactamente en el año 2043, en el jubileo. Lo que Dios nos había mostrado con mi esposa, ¿no es cierto?, y a otras personas, hace en el año 2005, cuando muere el Papa Juan Pablo II, el tema de los jubileos, que el jubileo iba a ser el próximo 2043, pero faltaba esa laguna histórica que este hermano encontró por la gracia de Dios, y vamos a ver los textos, allá en Puerto Rico me lo comentó, y ese estudio lo vamos a presentar hoy día. Cómo esto es tan perfecto, por eso la Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada, porque no es que se le ocurra a uno una cosa, sino que Dios a través del Espíritu Santo está en un lado y en otro lugar más lejos, y hay otro que está por allá, y están sincronizados ellos perfectamente. Y eso es lo que vamos a estudiar, y vamos a ver el texto de por qué dice ella, el día y la hora, nadie lo sabe, por qué la Biblia dice el día y la hora, no lo sabe solamente el Padre, que está en los cielos. También vamos a estudiar todo eso, y vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 218, dice: en vez de consumir la facultad de nuestras mentes en especulaciones acerca de los tiempos y las sazones que el Señor ha dejado en su sola potestad, ya retenido de los hombres, Satanás está siempre dispuesto a llenar la mente con teorías y cálculos que desvíen a los hombres de la verdad presente y los inhabiliten para dar el mensaje del tercer ángel. Vamos a estudiar por qué ella menciona varias partes donde dice que no debemos, en este caso, especular. Después dice, siempre haciendo preguntas en cuanto a las cosas que el Señor nos ha revelado. Dice ella, nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea el derramamiento del Espíritu Santo o la segunda venida. No hemos de vivir dependiendo de la excitación por fechas especiales, no hemos de enfrascar en especulaciones, no sabéis el día ni la hora, no podéis decir que Cristo vendrá dentro de 1, 2 o 5 años, tampoco podéis posponer su venida a más de 10 o 20 años. Si nosotros entendemos bien esa cita, dice que no podemos decir que Cristo va a venir en 1 año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, ni tampoco puede decir que va a venir en 10 o en 20. Vamos a explicar por qué ella dice eso. Porque cuando no vino Cristo en el año 1844, mucha gente empezó a poner otras fechas. Y a decir, va a venir en el 58, otro va a venir en el 65, en el 70, y ella dice, no hay más profecía de tiempo. Y eso es lo que está hablando acá, y vamos a explicar por qué ella lo dice. Y vamos a estudiar por qué Dios dejó los jubileos en la Biblia, por ejemplo. ¿Por qué Dios dejó los jubileos? ¿Para qué son? ¿Por qué dejó los años sabáticos? ¿Eran solamente para Israel? ¿Eran solamente para el pueblo de Israel allá de Antigua? ¿O tiene una connotación más amplia? ¿Por qué le anuncia a Jeremías, le dice el tiempo 40 años antes de que venía la destrucción a Jerusalén? ¿Por qué le dijo 40 años antes? O sea, ellos ya lo sabían ya. O sea, si nosotros decimos la historia se vuelve a repetir, entonces todo se va a volver a repetir. ¿Por qué Jesús lo anuncia 40 años antes? Los discípulos ya sabían ya que venía la destrucción de Jerusalén, que representa la segunda venida.
Moisés, por ejemplo. Moisés dice que Moisés también supo 40 años antes que él iba a ser el libertador. Por eso que esta cita dice acá, Mensaje Selecto tomo 1, página 65, dice acerca de los testimonios, escuchen bien, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Si nosotros vemos ahora, en los tiempos de la hermana White, ellos creían de que Jesús iba a venir en su tiempo. Y eso no es nada nuevo, porque el apóstol Pablo decía, ¿se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, veremos al Señor venir en la nube. O sea, él pensaba que Jesús iba a venir en su tiempo. Y no era que el apóstol Pablo estaba engañando a la gente, porque siempre Dios ha querido que vivamos en la expectativa, pensando lo que como Cristo va a venir mañana. Y han pasado 100 años, y han pasado 200 años, y han pasado 300 años, y han pasado 1000 años. Y siempre el ser humano no es para que se relaje, pensando, va a venir en el 2043, entonces yo hago y deshago. No, es justamente lo contrario, para que podamos nosotros prepararnos y enseñar a otros que no conocen la palabra, para difundir más el Evangelio, para preparar nuestros caracteres, para poder hacer la obra que no hemos hecho, que estamos tan distraídos en otras cosas, la obra que no hemos hecho. Entonces, este mensaje tiene como propósito eso, que podamos nosotros prepararnos de verdad y saber que el cronómetro de Dios no se detiene. Hay eventos, hay señales, hay 3 años y medio, hay 10 años también que tienen que suceder con el fuerte pregón, hay una serie de eventos. Y por eso que en ese contexto, vamos a leer Apocalipsis capítulo 10, vamos a ver los textos que nos menciona acá, de que pareciera ser que el tiempo no se va a saber más, pero sí se va a saber. Vean, Apocalipsis 10, del 1 al 6, hablando de este ángel tremendo. Vamos a ver por qué la hermana White dice esas citas antes de entrar al tema. Dice así: vi descender del cielo, estamos en Apocalipsis 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado 7 truenos, emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieran emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Bueno, y ahí nosotros conocemos la historia, y dice que el librito le iba a amargar el vientre, iba a ser dulce en su boca, y que le iba a amargar el vientre. ¿A qué periodo de la historia se está refiriendo esto de los truenos y del ángel? Al Chaco, exactamente, en 1844, cuando ellos tenían la segunda venida, le fue grato, le fue como miel, le fue dulce, pero después cuando Cristo no vino, en ese tiempo, dice que les amargó el vientre, ¿no es cierto? Y ellos se sintieron muy mal por eso. Entonces, el contexto dice acá que el tiempo no será más. Ahora, nosotros tenemos Daniel. Hay un periodo de Daniel, ¿no es cierto? Que son 1200 cuántos días, a ver. 1260, hay otro periodo de tiempo, 1290. Y el último periodo, ¿cuál es? 1335. Bienvenida, hermana. ¿Qué quiere decir? Sí. Mire, si ustedes ven, si nosotros tomásemos de que en 1844 ya no hay más profecía de tiempo, entonces los 1260 días de la persecución que van a venir con la ley dominical, entonces eso ya no existiría. Los 1290, los días de las plagas, 1290 a 1335, hay 45 días. Entonces, si nosotros pensamos eso, de que el tiempo no va a ser más y se cumplió en el año 1844, hay profecías de tiempo que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, voy a leerla acá para que se den cuenta el contexto
¿por qué ella dice que el tiempo no va a ser más? Está hablando del año 1844, porque ellos pensaban de que Jesús iba a venir en ese tiempo. Voy a leer. Dice así, hablando de aquí de Apocalipsis 10, dice, este tiempo en que el ángel declara con un solemne juramento, no es el fin de la historia del mundo, dice ella, ni de la gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor Jesús. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje de un tiempo definido después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 hasta 1844. No puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el año 1844. Si nosotros nos vemos el contexto, el tiempo de lo que está sucediendo ahí, en ese tiempo estaban pasando por el chasco. La gente dudaba, mucha gente se puso atea porque cuando Cristo no viene, otros empezaron a poner otras fechas más adelante y dijeron, no, esos cálculos están malos, vamos a poner otra fecha. Y entonces en ese contexto, la hermana Juan dice, no hay más tiempo a lo posterior, porque ella pensaba de que Jesús iba a venir en sus días. Ahora vean, ahora le voy a recalcar algunas cosas. ¿Saben ustedes que Jesús iba a venir el año 1888 por ahí? ¿Saben ustedes eso? Escuchen bien. ¿Qué pasó en el año 1888? ¿Alguien sabe, hermano Elías? 1888. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? El problema de la justificación. ¿Cómo? El problema de la justificación por la fe. Escucharon lo que dijo el hermano. En 1888 hubo un congreso de Minneapolis, para que ustedes conozcan. Minneapolis, donde se juntaron los pioneros y todo eso. En ese año, Dios le estaba dando al pueblo adventista el último mensaje para derramar el Espíritu Santo y Jesús viniera hace más de 100 años atrás. ¿Sabían ustedes eso? ¿Qué ha sido, no? Ayuda tardía que... ¿Ve? El hermano sabe porque él ha estudiado, yo sé que para muchos es nuevo. En ese tiempo, mis hermanos, estaba debatiéndose en el Congreso la ley dominical. ¿Sabían ustedes que iba a salir la ley dominical hace más de 100 años atrás? Y saliendo la ley dominical, esto se termina porque vienen las persecuciones y viene todo. Las leyes azules. Hubo un pastor que se llama el pastor Jones. Y bueno, Waggoner y John, que dio estos mensajes de la justificación por la fe, la hermana Juan se les unió. Y entonces él tuvo que ir al Congreso a defender, a oponerse para que no se implantara la ley del domingo. Y con la ley del domingo se desencadenan todos los eventos finales. Entonces él fue para allá, hizo una exposición erudita, y gracias a este pastor, a lo que él estaba mencionando, el gobierno echó para atrás la ley dominical. Si eso hubiera sucedido, nosotros nunca hubiéramos existido. Claro. Porque Jesús hubiera venido hace más de 100 años atrás. El Espíritu Santo iba a ser derramado, como dijo el hermano Elías, la lluvia tardía. Ustedes saben que la lluvia tardía es lo que califica al pueblo para soportar el tiempo de angustia. Todo estaba dado, pero ¿qué pasó? El pueblo no recibió el mensaje de la justificación por la fe, y dice ella, la lluvia tardía se detuvo. Ellos pensaban de que Jesús iba a venir hace 100 años atrás. Como Pablo, no es nada nuevo. Como Pablo, también Pablo lo pensaba así. Y por eso que ella dice, cuando dice acá, el juramento, sino que está hablando de que no tendrá otro mensaje de tiempo definido, porque se refiere a 1842, 1844. Vamos a ver más citas para que se den cuenta ustedes de lo que estamos diciendo, porque hay mucha gente que piensa de que no se va a saber nunca la fecha, aunque el día y la hora no lo vamos a decir porque no se sabe, pero sí vamos a hablar de lo que es el año y el mes, que lo hemos estudiado en otras oportunidades, en el jubileo y en el mes, la fiesta de los tabernáculos, septiembre, octubre, por ahí, de acuerdo como caiga, tampoco tenemos claro el mes, pero va a ser esa época del año. Y aquí dice ella, vean, dice así, y aquí voy a leer una cita que ustedes se van a caer de espalda, los que son adventistas de años, lo que van a aprender hoy día. Lo que van a aprender hoy día con respecto a la revelación que ella tuvo, ustedes afírmense de lo cierto, porque les voy a leer una cita que ocurrió, un acontecimiento que ocurrió acá, donde ella habla de la comida de gusanos. ¿Alguien conoce la profecía de comida de gusanos? Ya.
Aquí, pongan atención. Vamos a leerla de ahí. Pero dice acá, voy a leerle otra. Mensaje selecto, tomo 2, página 130, dice: ninguna persona que fije una fecha para la venida de Cristo tiene un mensaje verdadero. Eso es lo que está diciendo, porque está hablando siempre del contexto de 1844. Podéis tener la seguridad de que Dios no ha dado autoridad para decir que Cristo demora su venida, y aquí viene la clave. Demora su venida 5, 10 o 20 años, porque ellos estaban pensando de que iba a venir ya luego. Entonces ella pone una fecha de 20 años máximo, porque no habla de 50 y de 100, 5, 10 o 20 años. Por tanto, vosotros también están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. También dice que va a venir como ladrón en la noche. ¿Se acuerda ese texto? Sí. Pero ese texto lo citan los pentecostales. ¿Pero usted ha leído el texto que sigue a continuación? Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿Se dan cuenta que hay que tener cuidado de usar una parte de la Escritura para dar otra que no tiene nada que ver? Por eso que vamos a ver acá cómo entender estas citas. Y como recién les dije, siempre Dios anunció, por ejemplo a Moisés le dijo 40 años antes que él iba a ser libertador. Cuando ellos salen de Egipto, el salir quiere decir la segunda venida, representa la segunda venida porque están las plagas también. También cuando van a entrar a Canaán, ¿se acuerdan? ¿Los cananeos sabían que iba a ser destruido, sí o no? ¿En qué parte de la Biblia lo encontramos? Hermanita Gladys. ¿No sabe? Hermanita Violeta. ¿Dónde encontramos? Porque los cananeos representan el mundo, o sea, representan el mundo, pero también representan la entrada del pueblo, representa que nosotros vamos a la Canaán celestial, con esa Canaán terrenal, un símbolo de la Canaán celestial. ¿Cuándo lo sufrieron, hermana? ¿Sabe usted? Fue cuando los espías, lo encontramos en Josué, cuando los espías entran donde Rahab y Rahab dice: nuestros corazones están decaídos, porque hemos escuchado que Dios los ha sacado, abrió el mar rojo y venían hacia acá hacia destruirnos. Cuando se abre el mar rojo, todos los pueblos de Canaán sabían de que el pueblo de Israel había salido con mano poderosa y venían a tomar la tierra. O sea, venían a quitarnos, a invadirnos el país. No iban a matar a todos. Ellos lo supieron cuando cruzaron el mar rojo. Eso fue 40 años antes, lo sabían los de Jericó. Porque Rahab, ella se lo confiesa a los espías. ¿Se dan cuenta? O sea, siempre Dios lo avisa, siempre la gente sabe, en la Biblia sabe, ya 40 años antes. ¿Y por qué lo hace el Señor? ¿Saben por qué lo hace? Porque también acuérdense que están los impíos que van a decir: el Señor destruyó la tierra y mire, yo ni sabía, y de un día a otro nos cayó la plaga. Y ellos van a ser los primeros en reclamar contra Dios y contra nosotros, porque nos van a decir: ustedes lo sabían y se quedaron callados. Porque como Adán y Eva, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando entraron en pecado, ellos se empezaron a echar la culpa al uno al otro. El pecado echa la culpa lo uno a lo otro. Entonces eso es lo que vamos a estudiar. Estudiando esta cita, todavía no entramos al tema, y vamos a ver algunas citas tremendas para que ustedes se den cuenta que este asunto es grave. Y tengo otra cita, hay varias que hablan del día y la hora que ella tiene, pero miren, les voy a mostrar acá para que se den cuenta, afírmense ahora. Esta es la cita de la comida de gusano. Para que se den cuenta de que Dios pensaba entrar al pueblo adventista hace 100 años atrás y no se pudo y todas esas citas están en ese contexto. Dice: se me mostró la compañía presente en el Congreso, dijo el ángel. Aquí va a explicar ella que Dios le mostró una visión donde había una reunión y que esas personas, algunos se iban a ir al cielo en la segunda venida, otros se iban a morir, iban a ser comidos de gusano, por eso que la profecía se llama comida de gusano. O sea, entonces la gente estaba esperando que en esa reunión, hasta cuando el último de esa reunión se muriese, entonces quiere decir que Cristo iba a venir. Porque ella dijo eso. Esto muchas adventistas no lo saben, pero vean, lo voy a leer. Se me mostró la compañía presente en el Congreso. Dijo el ángel, ella escuchó al ángel que dijo lo siguiente: algunos serán alimento para los gusanos, algunos serán expuestos a las 7 últimas plagas. O sea, de los que estaban ahí, y ella dice: algunos se van a morir, se van a comer los gusanos, otros van a sufrir las plagas, está diciendo. Y dice: algunos estarán vivos
y quedarán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Entonces empezaron a morir los hermanos, y bueno, y cuando ya quedaba uno, todos los hermanos estaban esperando, este será de los que se van a ir al cielo cuando venga Jesús, porque la visión le había mostrado eso. Y saben ustedes que no ocurrió nada. ¿Cómo entiende usted esa cita? Esa visión, ¿se da cuenta? Miren, esto no es nuevo, porque esto también sale en la Biblia. Jonás, ¿por qué se enojó Jonás? Porque él no quería ir a esa tierra porque ¿Sí? Pero el mensaje que era muy malo. Jonás se enojó porque pensaba de que Dios iba a cambiar su versión, no los iba a matar a los de Nínive. Entonces él quedó por los suelos Jonás, porque dijo en 40 días Nínive va a ser. ¿Y pasó eso? No pasó. Porque Dios tuvo misericordia de Nínive y entonces le prolongó el tiempo. Pero ¿saben ustedes cuándo fue destruida Nínive? 40 años después. Igual 40. Igual 40 años, fue destruida Nínive. Entonces, hay profecías que son condicionales. En el caso de Jonás, él no decía, si se arrepienten, ustedes van a ser perdonados. No decía eso. Va a decir, la ciudad va a ser destruida en 40 días, y pregonó, y la ciudad se arrepintió, pero él no decía que Dios lo iba a perdonar. Y entonces quedó por los suelos, y por eso que se enojó, dijo, ay, me quiero morir porque mira, tú dijiste esto y no pasó nada. Y quedó como profeta falso, Jonás. Conocía bien a Dios entonces, Jonás. Por eso ¿Cómo? conocía muy bien a su Dios, Jonás. Sabía que era Sabía, que y se enojó, pero el mensaje de él, la visión, como profeta, una cuestión que no ocurrió. Ellos pensaban de que Jesús iba a venir hace 100 años atrás. Y por eso que dice, no hay tiempo más largo, no pongan fecha, porque el último periodo de aquí en 1844, que es el que nosotros hemos estudiado, por eso que está en esta cita. Ahora les voy a mostrar otra cita, y ustedes ven que también se pone la hora, porque cuando dicen el clamor de qué cosa, ¿han escuchado ese término? El clamor de... ¿Cuánto es la medianoche? Las 12 de la noche, ¿no es cierto? Hablando de que Jesús va a venir a las 12 de la noche. A medianoche, el libertado del pueblo también dice, a las 12. No sé si está poniendo una hora. Vamos a entenderlo bien, hermano, vamos a entenderlo bien, todo este asunto. Por eso que Dios tiene, palabra de vida del gran maestro, página 56, Dios tiene una verdad especial para su iglesia en cada generación. En cada tiempo Dios ha querido mostrar a los hombres las cosas más importantes que van a suceder. Y el jubileo, para que ustedes sepan, voy a mostrarle acá. Voy a leerles, primer escrito, página 286, dice: entonces comenzó el jubileo, durante el cual debía descansar la tierra. ¿En qué tiempo es esto? Es cuando venga Jesús. Por eso que los jubileos no están de adorno en la Biblia. Los años sabáticos no están sobrando, así que Dios gastó tinta de más ahí, no. Aquí, en primero escrito, página 286, para los que están anotando, dice: entonces comenzó el jubileo, durante el cual debía descansar la tierra. Vi que los piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos, quebrantando las cadenas que los oprimían, mientras sus malvados amos quedaban confusos y sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Ahí está hablando al final, está hablando cuando venga Jesús. Dice, y comenzó el jubileo, porque ese jubileo representa, mis hermanos, la segunda venida. Pronto, dice ella, apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del Hombre. Al vislumbrarse a la distancia, parecía muy pequeña, y el ángel dijo que esa era la señal de la venida. Así que los jubileos no están de adorno solamente, están los años sabáticos, está la ciudad de símbolo, Sodoma y Gomorra, está Jerusalén, está Babilonia también, está el diluvio. Todos esos acontecimientos no son casualidad en la Biblia. Siempre la destrucción que va a traer esta segunda venida fue anunciada por profetas, ¿no es cierto?, por reyes, por Jesús, por los apóstoles, ya porque dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a los siervos, los profetas. Y el evento más importante no lo voy a mantener oculto. Porque como recién dijimos, los impíos, ellos van a decir, mira que Dios de repente nos mató y no tuvo misericordia ni siquiera nos avisó. Nadie sabía. Por eso que es importante que estudiemos este tema. Para Sebastián, bienvenido. Hay muchas citas que tienen que ver con esa, pero vean ahora, aquí voy a mostrarles
donde ella muestra de que la gente piensa que Jesús nunca va a saber el día y la hora, porque eso es lo que dice. Vamos a leer Marcos 13:32, por favor. ¿Qué dice? ¿Salva a mi padre? Exactamente, Marcos 13:32. Vamos a leerlo. ¿Quién le puede dar lectura? Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Muchas gracias. Ahí está involucrando a tres tipos de personas. Está involucrando al Hijo. ¿A quién más está involucrando? A los ángeles y al Padre. y al Padre. A ver, léelo de nuevo, por favor. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Ya, muchas gracias. Ese texto que muchas veces se ha mencionado, voy a mostrarles que cuando ocurrió el chasco del año 1844, los burladores, los impíos, empezaban a citar este texto burlándose que Guillermo Miller, que la hermana Juárez, que este movimiento adventista decía, el día y la hora nadie lo sabe, y se burlaban. Voy a mostrarles para que ustedes vean que ella desacredita esta burla porque en realidad estaban ellos tratando de socavar el mensaje. Vamos a comentar esta cita que es muy interesante para que podamos ver el contexto de lo que está sucediendo y por qué ella habla acerca de todas estas citas que aparentemente son contradictorias pero no son contradictorias. Por eso que acá dice acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado, sin embargo deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Mensaje selecto, tomo 1, página 65. Y aquí también vamos a entenderlo, por qué los días, dice que los días son acortados también. ¿Por qué dice eso ella? ¿Alguien entiende por qué dice los días serán acortados? Por amor a los escogidos. ¿Sí? Pero esa persecución en que los días fueron acortados, ¿ya ocurrió o no ha ocurrido? No. Así como que... No ocurrió todavía. Ya, bueno, tiene un primer cumplimiento desde el año 538 a 1798, hay 1260 años. ¿Sabes lo que ocurrió ahí en 1798, hermano Manuel? 1798. No. No. Ahí terminan los 1260 años. ¿Qué pasó ahí? 1798. El Papa tomaba prisionero ahí por ¿Escuchan? ¿Bertier? Sí, el general Berthier toma cautivo al Papa y entonces lo lleva exiliado a Francia. El tiempo fue en el cumplimiento de los 1260 años, 1798 exactamente. Pero las persecuciones terminaron, para que ustedes sepan, 25 años antes de terminar las persecuciones. O sea, la persecución se redujo, pero el tiempo de los 1260 años se cumplió exactamente en 1798. El tiempo no se acortó, pero las persecuciones sí. Esto es muy importante entenderlo, porque algunas personas piensan de que cuando Jesús venga, el tiempo va a ser antes de lo que pensamos, porque se va a acortar. Pero en realidad lo que se acortó fueron las persecuciones. El tiempo se mantuvo, exactamente se mantuvo. Así que eso es importante que nosotros podamos irlo viendo. Ahora, vamos a leer Daniel 12, para que ustedes puedan pensar en algunas cositas que es muy importante. Daniel 12 muestra en el versículo 6. ¿Se acuerdan del contexto de Daniel 12? Se va a levantar Miguel. ¿Quién es Miguel? Jesús. Van a haber señales, ¿no es cierto? La ciencia va a aumentar. Los que están en el polvo, los que están durmiendo, van a despertar. ¿Qué eventos son esos? ¿Del pasado o del futuro? Del futuro, exactamente. Ahora vamos a leer en ese contexto Daniel 12, versículo 6. Si alguien le puede dar lectura, por favor. Y dijo uno el varón vestido de lino, que miraba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Ya. ¿Y cuál maravilla? Miguel se levanta, la ciencia va a aumentar, los que están durmiendo en el polvo de la tierra van a resucitar. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? O sea, ¿cuándo va a ocurrir todo, incluido la segunda venida? ¿Y cuál es la respuesta? Sigamos leyendo, por favor, siga leyendo. ¿Cuál es la respuesta divina? Y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos,
que será por tiempo y la mitad de un tiempo. Y como se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ya. Dice que este asunto, hay un periodo de tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es ese tiempo? 1260 días. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Dice al final del capítulo que tú, Daniel, vas a levantarte y recibir tu heredad al fin de los 1335 días, ¿no es cierto? ¿Se levantó Daniel? ¿O está muerto todavía? Está muerto. ¿Sabe la interpretación de la iglesia adventista? Esta. Para que ustedes se den cuenta cómo ellos lo tiran para el pasado. Esto no ha ocurrido todavía. Vean, si alguien me puede borrar, por favor, mientras... Ricardo, por favor, ¿me puede borrar? Miren, 1798, la iglesia dice que ahí se cumplieron los 1260 días, ¿está bien? Pero de ahí cuentan los 1290 y 1335. Gracias. Esa es la otra, yo traje otra carta. Bien, vamos, aquí le traje otra. Bueno. Ellos dicen 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo hay 1260 años. ¿Ya? Esos son los 1260 años, pero que ahora van a ser en días literales, van a ser 3 años y medio de persecución al pueblo de Dios con la ley dominical. Entonces Daniel habla de 1260, habla de 1290, 1290, y habla de 1335. ¿Hasta cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Hasta cuándo? Y entonces el ángel le dice, tiempo, la mitad de un tiempo, hasta 1290 y 1335. Entonces lo que la iglesia dice, 1798, ahí tenemos el periodo de los 1290 días, pero hay que sumarle 45, hay que sumarle 45 porque de 1290 a 1335 hay 45 días, que en realidad son 45 años. ¿Ya? Entonces vean ustedes, vamos a sumarle lo que ellos enseñan hasta el día de hoy. Gracias. 1798. Le vamos a sumar los 45 días para llegar a los 1335 días que habla Daniel. Entonces tenemos más 45 días, llegamos al año 1843. Veamos el último versículo de Daniel. Veamos el último versículo, ¿qué dice? Pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Al final de los tiempos, ¿de cuál es tiempo? De los 1335 días. Otra versión, porque para que guiemos la otra versión. ¿Es la misma? A ver, ¿quién tiene la Reina Valera, la tradicional? Dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Te vas a levantar y vas a recibir tu heredad al fin de los días, o sea, al fin de los 1843, porque ahí fue cuando se cumplieron, según esta interpretación. Pero saben ustedes que a eso ya han pasado más de 100 años, más de 150 años han pasado y Daniel no ha recibido su heredad. No se ha levantado. No se ha levantado todavía, porque eso se va a cumplir en el tiempo del fin. Por eso quiere decir que no hay un periodo de tiempo más allá de 1844, porque estas profecías no se han cumplido todavía, y son profecías de tiempo. Y los 1290, y los 1260, y los 1335 no se han cumplido en su totalidad. Entonces por eso que ellos pensaban de que Jesús iba a venir en el tiempo de ellos, por eso ya no hay más tiempo, porque ya Jesús está por venir. Por eso no pongan más allá de 1 año, de 2 años, de 5 años, de 20 años. Jesús va a venir antes de 20 años, pensaban ellos. Como el apóstol Pablo, que también pensaba de que el Mesías iba a venir en su propio tiempo. Ahí lo voy a poder ver. Que él iba a estar vivo cuando Jesús viniese. Y bueno, vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:15 también, por favor. Antes de pasar allá, 1 Tesalonicenses 4:15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a lo que haya muerto. ¿Ya? Y la otra versión, que es la tradicional. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos
que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él pensaba de que iba a estar vivo cuando Jesús iba a venir. Y no es un falso profeta por eso, porque él es la expectativa de que siempre Dios ha querido de que nosotros estemos como a las mismas puertas, que nos preparemos de esa forma. Y han pasado, desde que el apóstol Pablo dijo eso, han pasado cerca de 2000 años. Así que por eso es que es importante nosotros entender y estudiar esto, que en realidad no es el propósito de que nosotros nos relajemos, hermano, sino que simplemente es tan importante como cualquier cosa de la Biblia que Dios ha revelado. No es para... Yo este tema lo había dejado hace muchos años, porque no se había presentado la ocasión, porque no es mi tema principal. Yo no vivo con esto de andar de los jubileos. Hablo de salud, hablo de educación, hablo de la familia, predico el evangelio. Ustedes saben de muchas cosas. Pero como se dio esta situación en Puerto Rico, y como que el Señor, ¿no es cierto?, nos ha dicho, mira, en realidad esto hay que darlo, porque por algo el Señor lo está revelando, ¿no? Entonces si tú te quedas callado, bueno, ustedes saben lo que pasa con el que se queda callado, así que tengo que presentarlo, porque esto va a ser algo difícil, y vamos a dar toda la evidencia para que ustedes se den cuenta del tremendo trabajo que Dios está haciendo, para que nosotros nos preparemos para su segunda venida, y de eso se trata, de prepararse, de vivir como que Jesús va a venir más rato. Si me atropellan o me enfermo y me muero, ¿de qué me sirve saber lo del jubileo si voy a morir inmediatamente? Tengo que vivir como que Cristo va a venir ahora. Pero en la parte profética, el Señor nos da evidencia para que amonestemos al vecino, a la gente que no conoce, para que ellos puedan tener oportunidad y sepan, y no digan después nadie me dijo. De eso se trata, ¿ya? Así que vamos a leer Levíticos capítulo 25 y vamos a hablar ahí un poquito de lo que tiene que ver con este asunto de los jubileos y años sabáticos. ¿Quién le puede dar lectura al versículo 8? Levítico 25, versículo 8. ¿Quién lo lee? 7 veces contarás 7 años. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Muchas gracias. Ahí habla de un periodo de 7 ciclos de a 7, 49 años. Siga, por favor. 7, 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Ya, muchas gracias. Dice que el 50 es un año santo. Un Sí. alcance. Sí. En la iglesia católica había un letrero y decía, Jubileo. celebremos el año del jubileo. Claro. Miren, si el Papa puso el año 2000 como el año del jubileo y lo siguen celebrando, y el día del Espíritu Santo y el Pentecostés, ellos tienen más clara la película que mucha gente, pero ellos lo hacen mal, ¿no? Pero en realidad eso es bíblico, usted lo acaba de leer. Ahora vean, dice que es un año santo, no podemos desechar ninguna parte de la Biblia. Ahora escuchen lo que la mensajera del Señor dice con respecto a Marcos 13:32, para que se den cuenta que el día y la hora, vean lo que dice ella acá, dice: esto está en una palabra, en un libro que se llama Una palabra a la manada pequeña, en la página 7. Dice así: con respecto al tiempo en que Cristo viene, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo sino el Padre, Marcos 13:32, muchos creen que este pasaje prueba que los hombres nunca van a saber la hora. Escuchen bien lo que está diciendo. Escuchen bien. Porque por un lado está diciendo, no se sabe la hora, no es bueno poner fecha, pero miren lo que está diciendo acá. Y esto lo explica, porque hay mucha gente que nos va a decir, el día y la hora nadie lo sabe, pero vean lo que está diciendo ahí. Muchos creen que este pasaje prueba que los hombres nunca van a saber la hora. Pero si prueba esto, también prueba que el Hijo de Dios mismo nunca va a saber la hora, porque está hablando de Jesús, de los ángeles y de los hombres. Porque el pasaje declara precisamente lo mismo acerca de él,
con respecto a los ángeles y a los hombres. Pero, ¿puede alguna persona creer que nuestro glorioso Señor, a quien todo el poder en el cielo y en la tierra ha sido dado, ignora y seguirá ignorante concerniente la hora hasta el mismo momento en que venga a juzgar el mundo? O sea, como queriendo decir que Jesús va a saber, el Padre le dice, ya tiene que ir a bajar la segunda venida. Ah, ya, gracias por decirme. Y él baja y viene aquí a la segunda venida. No puede ser de esa forma. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando él habló sobre esto, fue su naturaleza humana. Sí. Y como hombre no sabía entonces el día ni la hora. Pero Por eso, como divino, sí. Claro. Por ejemplo, hay otro texto que sale en Hechos 1.18, 1.17, por ahí, donde dice de que no os toca a vosotros saber la potestad y los tiempos. También hay otro texto ahí. Claro, porque los discípulos, ¿no es cierto?, no iban a estar vivos cuando el tiempo al fin, nosotros sí. Y eso es lo que vamos a explicar con citas y textos de la hermana White, y ahí hablaba del jubileo. Para que nosotros encontramos el jubileo, bueno, ahí le mostré esta cita, donde ella dice que esa cuestión de Marcos 13:32, el día y la hora, no es un motivo para pensar de que nunca se va a saber. Y también tenemos nosotros que en las fiestas solemnes vamos a tener el mes. Escuche bien, aquí lo voy a mostrar. En el Conflicto de los Siglos, página 451, dice lo siguiente. Dice así: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento. ¿Cuáles son esos? ¿Cuáles son los símbolos que se refieren al segundo advenimiento? Está hablando de las fiestas del Señor. ¿Cuáles son los ritos de las fiestas solemnes con respecto al segundo advenimiento? La primera fiesta, la primera es la Pascua. Ese es un evento que marca estos ritos. El segundo, ¿cuál es? Panes ácimos o sin levadura. El tercero, ¿cuál es? Oh, ¿no se acuerdan? Las primicias. El cuarto, el quinto, el sexto, ¿no? Expiación, Yom Kippur, el día del perdón. El séptimo, Las cabañas. cabaña o tabernáculo, ¿no es cierto? O cabaña. Entonces lo que dice acá, vean, lo que dice acá dice, página 451 para que se den cuenta. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. ¿Cuáles son el ritual simbólico del segundo advenimiento? Son estos. Pentecostés va a suceder, siempre ocurre, entre mayo y junio. Siempre el Pentecostés cae ahí, entre mayo y junio. La otra fiesta, la trompeta, el día del perdón y los tabernáculos, hablan de la segunda venida, porque las trompetas representan el fuerte pregón, la expiación representa el juicio que viene, pero no el juicio de los muertos, el juicio de los vivos, y los tabernáculos es la segunda venida. Representa cuando Jesús viene. Entonces ya dice, asimismo, y esto va a suceder entre los meses de septiembre o octubre, por ahí sucede. Entonces tenemos nosotros, vean ahora lo que decía la cita. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento, o sea, la lluvia tardía, el Espíritu Santo, el fuerte pregón, el juicio de los vivos y la segunda venida, deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. O sea que la segunda venida, sabemos el mes, por la fiesta, va a ser, y la fiesta que marca la segunda venida en los tabernáculos, las cabañas. Septiembre, octubre. Y cuando nosotros hablamos de la fecha, una fecha tiene, ya lo hemos explicado, día, tiene hora, tiene día, tiene mes y tiene ¿qué cosa? Año. Y aquí no vamos a hablar ni del día ni de la hora. El mes lo tenemos por las fiestas solemnes del Señor y el año lo tenemos por los jubileos. ¿Y la última cena qué papel juega también?
¿Cómo? La última cena, ¿qué papel juega entonces? La parte, bueno, aquí, la Santa Cena, ¿no? Esta. Representa la Pascua, ahora ya la Pascua está por la Santa Cena, ahora. Es la continuación, porque igual en la Santa Cena ustedes saben se comen panes sin levadura, igual que ahí, es lo mismo. Bueno, ahora, vamos a leer Amós 3.7, por favor. Amós 3.7. No hará nada el Señor Jehová. Exacto, si lo sabe de memoria, hermano. No hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto hasta haciendo lo que quiere. Así es, bueno, profeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hará nada Jehová el Señor sin que lo revele. Si el jubileo lo leímos cada 50 años, y la hermana Juárez dice que cuando estaba la voz de Dios, ya al final cuando venía Jesús dice, empezó el jubileo. Los jubileos representan la segunda venida. ¿Y cómo podés saber los jubileos en la Biblia? Bueno, vamos a mostrarlo rápidamente. Vamos a poner aquí un esquema donde muestra, por ejemplo, de que son 7 ciclos sabáticos. Vamos a ponerlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 7. Ahí tenemos un año sabático. Después son 7 ciclos sabáticos y el 50 es jubileo. Tenemos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tenemos después 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aquí va el segundo ciclo sabático, el tercer ciclo sabático. Después 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. ¿Estamos bien? Sí, 28. Después 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Aquí tenemos el cuarto ciclo sabático, el quinto ciclo sabático, el sexto ciclo sabático. Son 7. Y el séptimo da 49 y el 50 es jubileo. Tenemos acá nosotros 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Ahí tenemos el séptimo. Esto es año sabático, año sabático, año sabático, año sabático, año sabático, año sabático. Son 7. Y el 50, dijo la hermana, cuando le llegó Levítico 25, es un año santo. No se siembra la tierra. Entonces tenemos acá que cuando llega el 50 nos encontramos con 2 años de descanso en la tierra seguidos, el año sabático y el de 50. Si nosotros encontramos en la Biblia 2 años de reposo en la tierra, estamos en presencia del año sabático y del jubileo. ¿Entiende la idea? ¿Hay alguien que no entienda? No, está bien. ¿Está bien? ¿Está claro? Acá, por acá, hermano Alejandro, ¿entendió? Cuando se juntan 2 años sabáticos, 2 años de descanso en la tierra, ahí estamos en esta situación. 49 y 50, porque 49, este de reposo, todos los séptimos años la tierra no se trabaja, no se cultiva. ¿Ah? Y aquí se produce al final, que hay un año de descanso y aquí hay otro año de descanso. ¿Ya? Entonces vamos a buscar en la Biblia donde aparezcan 2 años de descanso continuo de la tierra. Si nosotros encontramos eso, vamos a encontrar el inicio, porque ese año era año jubileo, año sabático y año jubileo. ¿Ya? Vamos a encontrar 2 años, tenemos que buscar en la Biblia, 2 años en que la tierra repose, no se cultive. Vamos al libro de Isaías, ahí vamos a encontrar. El libro de Isaías, vamos a verlo ahí. ¿Isaías cuánto? Al tiro, me parece que Isaías 38, 37, perdón, 37 y 30. Alguien que le dé lectura fuerte, por favor. ¿Me qué le doy? 27. 30. Dice, y esto te será por señal. Comeréis este año lo que nace de suyo, y el año segundo lo que nace de suyo, y el año tercero sembraréis, segaréis, y plantaréis viña y comeréis su fruto. ¿Escucharon ahí? Ahí hay 2 años de descanso en la tierra. Voy a leerlo de nuevo. Dice, y esto te será por señal. Oh Ezequías, ese rey, un rey Ezequías de la tierra, de Israel. Este año comerás lo que nazca de por sí. O sea, como no se sembraba, si la tierra daba un tomate así o cualquier cosa, se podía comer, pero la tierra no estaba siendo cultivada. Entonces ahí tenemos 2 años, estamos en presencia del 49 y del 50. Eso es lo que está pasando. Y esto te será por señal, oh Ezequías. Este año comerás lo que nazca de por sí, y ahí tenemos un año de descanso, y el segundo año lo que nazca de suyo.
o sea, también descansa la tierra, y recién el tercero sembraréis y segaréis y plantaréis vuestras viñas y comeréis su fruto. O sea, estamos viendo acá 50, por decirlo así, el 51 recién debía sembrar, el tercer año. Este no siembra, come de suyo, el segundo tampoco come de lo que da espontáneamente la tierra, pero el 51 recién podía sembrar. ¿Me sigue? Está claro, bien. Entonces, también lo encontramos en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 29, esto mismo. 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 29. Y esto daré por señal, o Ezequías, este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, el tercer año sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Es lo mismo que vimos en Isaías, ahora acá en los Reyes. Vean, es lo mismo. Entonces, ese tiempo de Ezequías, usted va a la historia, usted va a los libros de historia y va a buscar en qué año se dio esa señal. Y se va a encontrar que fue en el año 701 antes de Cristo. Eso fue la invasión de Sennacherib, que invadió Jerusalén, y Dios lo libertó con mano poderosa, y envió un ángel que mató a 185.000 soldados, los mató en una sola noche. Porque ese cerco de Sennacherib representa la destrucción final. Pero cuando Dios interviene y liberta a su pueblo, es un año de jubileo. Cuando nos vayan a matar, nos cerquen, Dios envía un ángel y vamos a poder librarnos, porque representa, Jerusalén siempre representa los eventos finales. Por eso que hay intervención divina, viene un ángel y hay una señal. Bueno, y hay un jubileo, y hay año sabático también metido en esta historia que no lo voy a comentar. Pero vean ahora. Entonces tenemos nosotros que desde el 702 al 701 fue año sabático, y desde el 701 al 700 fue jubileo. Y ahora ustedes se dan cuenta que hay eventos mundiales que han ocurrido. El jubileo es un tiempo de liberación, un tiempo de alegría, de gozo, de dicha, porque Dios ha ayudado a su pueblo. Y entonces vamos a necesitar a alguien que tenga calculadora, los que tienen celulares, ayudar por favor con la calculadora del celular. Vamos a ir sacando las cuentas y vamos a llegar a nuestros días para que se den cuenta de que lo que hemos presentado el año 2043 es verdadero. ¿Trajo su calculadora? No, pero ustedes vayan siguiéndome ahí, yo les voy a indicar a usted mismo algo. Entonces tenemos que el año sabático, escuchen bien, fue desde el 702 al 701, o sea el año 49, y del 701 al 700 fue jubileo, para que no se pierdan, ¿ya? Y ahí decía que cada 50 años. Entonces, al 701 vamos a restarle 50 años. ¿Por qué digo vamos a restarle? Porque ustedes saben que es antes de Cristo. Y entonces los años vienen retrocediendo hasta el año 0, y del año 0 siguen después, se les suma, ¿ya? ¿Cuánto da eso? 651. Ya. Aquí da 651. Entonces, este 651, en realidad, es cuando termina el año, porque le estamos añadiendo 50 años, o sea, el jubileo era del 652 al 651. Siempre estamos llegando al fin del año jubileo. Entonces, cuando parte de octubre a octubre, acuérdense. Por eso que el año sabático comenzó este año 2014 y termina en 2015, siempre van así, van acompañaditos. Si llegamos a 651 fue del 652 al 651. Entonces, 52 hay que tomar, ahí es menos 50 años, eso era. Espérame, 652 menos 50. En 602. Ya, entonces esto da 602, o sea quiere decir que era del 613, del 602, ahí. Entonces, restémosle al 603, restémosle 50 años. 603 menos 553. ¿Cuánto da? 553. 553, pero finalizaba, se iniciaba en 554, y de 554 menos 50, ¿cuánto es eso? 504.
504 más 1 da 505, ¿no es cierto? Le estoy agregando esto porque estamos llegando nosotros al final, tenemos que agregarle el inicio. Y al 505 réstele 50 años. 455, pero que 455, que en realidad es del 456 al 456. ¿Qué pasó ahí? Aquí tenemos algo importante. Esto es antes de Cristo. El 456, ¿alguien sabe lo que pasó ahí? ¿Se acuerdan ustedes de la profecía de las 70 semanas? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó en la profecía? ¿Cuándo se inicia esa profecía? No. Vaya, te voy a explicar. Voy a explicar. 457 empieza. Exactamente. El 457 dice que salió el decreto para restaurar Jerusalén. Fíjense ustedes que el año jubileo estaba al ladito, porque era el decreto cuando sale fue una buena noticia para el pueblo de que la esclavitud, el templo se iba a reconstruir y la muralla y toda la cosa. Y cayó en un jubileo, muy cerquita del jubileo, estaba ahí mostrándonos eso. Porque vamos a ver que incluso la Segunda Guerra Mundial, el jubileo, ¿ustedes saben cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué año terminó? El 45. ¿Saben ustedes que el año siguiente fue jubileo? ¿Por qué? Porque había terminado la guerra. Y cayó justamente, claro, porque era una cosa buena, una alegría. Y ¿saben por qué pasa eso? Porque la Segunda Guerra Mundial fue un acto totalmente satánico. ¿Saben ustedes cuántos años duró esa guerra? 6 años. En serio. Por eso que el diablo estaba metido ahí en sus manos, ¿no es cierto? El 1 de septiembre, todo eso, con Hitler y todas esas cosas, ¿no? Bueno, vamos nosotros acá en el 456. ¿Pero fue jubileo porque tocaba jubileo o fue algo? Porque tocaba, o sea, vamos en los años, o sea, ustedes se dan cuenta que coincide con eventos importantes en la historia, la Segunda Guerra Mundial, imagínense, o acá en este caso, lo que estamos presentando, el decreto que sale para reconstruir Jerusalén. O sea, esta cuestión viene de mucho tiempo, por eso que tenemos seguridad en lo que estamos exponiendo. Ya el 57 prepara el ánimo al pueblo hebreo para claro, porque el pueblo estaba cautivo, había sufrido, estaba en el exilio, los habían matado, le habían quitado los hijos, los habían hecho esclavos, y ahora en ese año llega la alegría con este decreto y también con la fecha, ¿no? 456 habíamos quedado, le restamos 50. Al 456 le restamos 50. No hay que sumarle 1. No, era 457. No hay que sumarle 1 después de Sí, pero ahora sí. 456 menos 50, ¿cuánto es? 406. 406. O sea, comienza el 407 y termina el 406. ¿Ya? 407, entonces, menos 50. ¿Cuánto da? 357. O sea, 357. O sea, comienza el 358 y finaliza el 357. Siempre llegamos al final, por eso que le pongo el año anterior, porque es el comienzo y finaliza, para que aclaremos bien la cosa, ¿ya? Estamos entonces nosotros en el 358 menos 50, ¿cuánto es? 308. O sea que en realidad comenzó el 309 y terminó el 308. Del 309 menos 50. O sea, 259. 259, gracias. 259. O sea que comenzó el 260 y terminó el 259. Entonces, tenemos 260 menos 50, ¿cuánto es? 210. O sea que tenemos acá que comienza el 211 y termina el 210. Del 211 menos 50. 161. ¿Cuánto? 161. 161. O sea, tenemos nosotros acá 162 al 161. Del 162 menos 50. Son 112. 112. O sea que comienza el 113 y termina el 102. Del 113 menos 50. Son 63. 63. Y comienza el 64 y termina el 63. Tenemos también que el 64 menos 50, 14. O sea, empieza el 15 y termina el 14.
del 15 le restamos 50, 35. 35. O sea que comenzó el 34 y llegó al 35, pero esto es después de Cristo. Esto es después de Cristo, ¿ya? Ahora, ¿qué sucedió en el año 34? Fue jubileo. ¿Qué sucedió ahí? No, el año 34 no fue la destrucción de Jerusalén, No, la destrucción de- fue en el año 70. Puede ser el mártir. La muerte de 34. 34. Claro, claro. ¿no? 34 y 35 fue jubileo. Claro. Del 33 al 34 fue año sabático, terminó la profecía de las 70 semanas. El pueblo de Israel ya dejó de ser el pueblo escogido en el año 34. ¿Y por qué un jubileo? Que marcó la muerte de Esteban. ¿Y por qué fue jubileo? Porque fue un año de alegría, de gozo. Porque hasta ese momento, hermanos, la salvación dependía del pueblo de Israel. Pero desde ese año, el apóstol Pablo empieza a predicar. Cuando mata a Esteban, de Saulo se transforma en Pablo, y ahí el Señor nos mete a todos nosotros en su iglesia. El Israel espiritual. El Israel espiritual. Ahora la salvación, ¿no es cierto? Los gentiles son admitidos como la familia de Dios. Y nos alegramos. Y por eso que fue un año de alegría. Un año de jubileo. ¿Ya? Hasta ahí vamos hasta el año 34. Ya vimos el decreto de Artajerjes. Ahora la muerte de Esteban, el fin de la segunda Cuando el semana. Señor le dice a Pablo, mata y come. ¿Cómo? Cuando le No, ese fue Pedro. dice la visión, Ese fue Pedro. mata y come. Sí, ahí fueron incluidos con Cornelio, ¿se acuerdan? El mismo tiempo, en ese año, fue lo que está diciendo el hermano Ricardo. Bueno, quedamos entonces que un jubileo fue el 34 al 35, hasta ahí habíamos quedado. Ahora vamos a sumarle, porque vamos en positivo, ya pasamos el año 0, que fue antes de Cristo y después de Cristo. Teníamos, ahora al 34 que encontramos recién, vamos a sumarle 50. ¿Cuánto es eso? 84. 84, o sea, es del 83 al 84 fue jubileo. Después tenemos del 83 más 50, Ahora le quitamos uno. ahora le sumamos, no le sumamos. No, pues 84. Claro, porque cuando llegamos al 84 llegamos al final del jubileo. Entonces el jubileo, como es en octubre, partió el año anterior, el 83 en octubre, al 84 en octubre. Por eso que estoy poniéndolo así para que ustedes quede claro. 83 más 50. 133. 133. O sea que ese jubileo fue desde 132, 133. del 100, exactamente, muy bien. Ya, 133. Tenemos entonces 132 más 50, 182. 182. O sea, fue del 181 al 182. Después tenemos del 181 más 50, 231. 231. Eso fue del 230 al 231. Del 230 le vamos a sumar 50, 280, o sea, fue del 279 al 280. Ese fue un jubileo, del 279 al 280. Tenemos después entonces 279. 279. Tenemos 279 más 50, pasa 329. 329. 329, o sea, fue desde el 328 al 329. Vamos a llegar hasta nuestros días, así que tengan paciencia, porque para que se den cuenta que las cosas van desde Senaquerib, desde Ezequías, desde los tiempos de Jesús, pasando por toda la historia, hasta que lleguemos a nuestros días. Así que es un cálculo que hay que hacerlo para que nosotros veamos por qué las cosas están sucediendo cada año sabático, el 2001, el 2008, ahora el 2015 con el ébola, con el tercer castigo. ¿Por qué sucede? Porque esta cuestión viene de hace mucho tiempo atrás ya. Son los cumplimientos que estamos viviendo nosotros. Entonces tenemos acá, habíamos quedado en el 329, 328 más 50 igual 378. 378. O sea, fue desde el 377 al 378. Del 377 más 50, 427. 427. Le están ganando ahí a la hermana. A usted. Le están ganando. Es 427. Tendríamos entonces desde el 426 o 426. Muy bien, exactamente. Entonces al 426 le sumamos 50. 476.
476, o sea, del 475 al 476 es jubileo. Y del 475 más 50 525. nos da 525, sería desde el 524 al 525. Hasta ahí tenemos 10 jubileos. Después de Cristo tenemos los 10 primeros jubileos de la historia. Hasta ahí vamos, pero muy bien. Espero que vayan siguiendo el hilo. Hay gente que se está preparando y que quiere saber esto, quiere estudiar. Hay mucha gente en el mundo. Y sobre todo cuando hablamos del cálculo de los 6.000 años, ustedes se van a caer de espalda. Cómo esto está perfecto, correctamente, matemáticamente perfecto. Ya cuando vamos con unos minutitos para eso. Ya, voy a borrar. Aquí llegamos hasta el jubileo número 10, después de Cristo. Partimos en el 700 antes de Cristo. Hemos avanzado bastante. Pero tenemos que llegar, vamos recién en el año 524, 525. Voy a borrar acá. ¿De dónde nace todo este estudio? ¿Cómo? ¿De dónde nace todo este estudio? Bueno, ¿cómo de dónde nace? Claro. Porque no se había escuchado esto. Yo por lo menos no lo había. ¿No había escuchado nunca? Bueno, sí. Bueno, vamos a seguir. Entonces teníamos, el número 11 fue del 524 más 50, ¿cuánto es? 574. 574. 574. O sea, fue desde el 573 al 574. Del 573 más 50, ¿cuánto es? 623. 623. O sea, tenemos desde 622 al 623. De 622 más 50, 672. 672. O sea, tenemos desde 671 al 672. 671 más 50. 671 más 50. 721. 671 más 50 son 721 en que poner. 721. 721. 21. O sea que fue desde 720. del 720 al 721. Del 720 más 50, 770. o sea, fue del 769. ¿Estoy bien? Sí. Al 770. Después 769 más 50, 819. 819. Sí, 819. 819. 819. O sea, tendríamos desde el 818 Al 819. y del 818 más 50, 868. 868. Estaríamos desde el 867 al 868. Del 867 más 50, ¿cuánto? 917. 917. Si usted desea, puede solicitar este u otro material gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a fenaccionministerio@yahoo.com y gustosamente le enviaremos el material solicitado. Que Dios le bendiga.